Ahora lo que estamos por hacer son cálculos estadísticos más bien descriptivos, por lo cual vamos a necesitar un cálculo para eso. Como necesito la hoja de cálculo, vamos a quitar la vista gráfica, vamos a ocupar esta que dice vista arriba y vamos a tildar nuevo la vista gráfica para que se vaya, ¿sí? En la vista algebraica la vamos a dejar por ahora. La idea de estadística es que, bueno, tener una idea de qué es lo que estamos ingresando, qué pasa con nuestros datos. Vamos a trabajar primero con una estadística unidimensional. Para eso vamos a insertar algunos valores. Un ejemplo, las notas de los alumnos. Una tabulación, por ejemplo, del 1 al 10. Vamos a ingresar los valores. Primero vamos a poner acá, por ejemplo, vamos a asignar una variable, por ejemplo, x sub i, y vamos a poner acá un k sub i, por ejemplo, para las variables. ¿Sí? Acá fíjense, automáticamente me sale como si fuera un subíndice, ¿bien? Pero ¿qué pasaría si yo al ingresar el valor me sale como lo que acabo de hacer? Por ejemplo, x-i, como el ingreso que acabo de hacer, ¿bien? A veces no se queda de esta manera. Entonces, me voy a fijar, hago clic o me posiciono sobre la celda de la que estoy hablando, ¿sí? Botón derecho y tenemos las propiedades. Fíjense, acá tenemos copiar, eliminar, algunas características propias de la tabla, pero tenemos acá propiedades, ¿sí? Hacemos clic en propiedades y nos vamos al texto, ¿sí? Al texto. Fíjense que acá esto es la forma en la que yo ingresé la variable, ¿sí? Si quiero la puedo poner en minúscula acá, ¿bien? Y tenemos lo que es la fórmula látex, ¿bien? ¿Qué es lo que hace la fórmula látex? Me posiciona el cursor con X sub i, ¿sí? Entonces ponemos OK y ya me queda la variable de esta forma. También podemos ver otras propiedades, podemos cambiar el color, ¿bien? De la letra, tenemos otras opciones, ¿bien? Bien, ingresamos los valores entonces, ¿sí? Las notas de los alumnos. Voy a ingresar los valores así manualmente o le hacemos el arrastre como hacemos en Excel, ¿sí? Nos posicionamos acá al final del recuadro, de la selección, en la parte derecha, y arrastramos. Y bueno, y acá vamos a poner una frecuencia, por ejemplo, vamos a decir que cuántos alumnos se sacaron uno, por ejemplo, uno solo, se sacó uno, uno se sacó dos, ¿sí? Acá dos se sacaron tres. Esto lo hice manualmente, pero también podemos ocupar otra forma que nos ofrece GeoGebra, ¿sí? Por ejemplo, acá. Como estamos en la parte de estadística, yo voy a presionar acá. Y uno de los comandos que me permite hacer es, digamos, fíjense en acá, en la parte de probabilidad. En probabilidad tenemos una opción que dice aleatorio entre, ¿sí? Si yo hago doble clic en este comando, ¿sí? Fíjense que en la entrada me aparece aleatorio entre, y acá yo voy a colocar el rango de valores aleatorios que necesito. Como va a ser una simulación más o menos de una X cantidad de alumnos, ¿sí? Que se sacan notas, vamos a colocar, por ejemplo, acá un aleatorio entre 1, que es la nota que estamos colocando, de 1 y 10. Voy a copiar esto, ¿sí? Y lo voy a insertar dentro de la celda. Aleatorio entre 1 y 10, ¿bien? Y sale mi primer valor, ¿bien? Si yo hago un arrastre de estas notas, fíjense en que se presenta esa aleatoriedad, ¿bien? De entre esos valores que se ingresó, ¿bien? Tenemos 4, tenemos 5, ¿sí? No sale del rango que se presenta. Bien, esto es en el caso de que tengamos que hacer una simulación. Pero también, como estamos trabajando con hoja de cálculo, se puede insertar los valores de alguna tabla que tengamos, registro, que ya vengamos haciendo. Por ejemplo, si se trabaja con las notas en Excel, ¿sí? Podemos copiar los valores e insertar en la tabla, ¿sí? La nota de los alumnos, ¿bien?
Fíjense que si yo quisiera saber qué es lo que sucede con esta cantidad de alumnos, me den algunos datos estadísticos de cuáles, cómo son el comportamiento de los datos, puedo seleccionar, como estoy trabajando con una hoja de cálculo, ¿bien? Se me habilitan unas nuevas opciones. Entre esas tenemos, por ejemplo, los gráficos. Acá tenemos listas y, bueno, podemos sumar también la cantidad de valores, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, vamos a ir a lo que es el análisis de variables. Tenemos, fíjense en lo que es en gráfico, tenemos análisis de una variable, tenemos análisis de regresión, ¿sí? Y cálculo probabilidades. Acá vamos a ocupar lo que es el análisis de una variable, ¿bien? Con la selección de esa lista, hago clic, ¿bien? Y tenemos la descripción acá. Vamos a poner analiza, fíjense, y me sale automáticamente un gráfico, ¿bien? Esto es el histograma, ¿bien? Me sale. Yo acá podríamos tranquilamente cambiarlo si depende de la descripción que necesitamos. Perdón. Tenemos la posibilidad de cambiarlo si queremos a un diagrama de barra, ¿bien? Tenemos los diagramas de caja o diagramas de puntos, ¿sí? Dentro de lo que es la gráfica, ¿bien? Lo que tenemos que hacer es buscar algo que nos represente más a lo que es nuestra gráfica, ¿sí? Bueno, por ahora vamos a colocar el histograma y fíjense acá en esta parte tenemos de cómo quiero que se presente la frecuencia, ¿bien? De estos datos, ¿bien? Por ejemplo, nosotros vamos a ocupar la frecuencia del 1 al 10, ¿bien? Cómo se presentan nuestros datos de esta manera, ¿sí? Y siguiendo con esto, digamos, también si quisiera, puedo fijarme acá, tengo una segunda vista gráfica, fíjense, que me puede representar acá lo que es el diagrama de caja o la gráfica que según necesite, ¿bien? También si se fijan, acá hay una pestañita al costado, si yo necesitara tener algún registro o, digamos, ver qué tipo de valores tenemos para ver, de exportar las imágenes, ¿bien? O copiamos esta vista gráfica, podemos, por si necesitamos estas gráficas, ¿sí? Bien. Algo también muy interesante dentro de lo que es el análisis de la variable, ¿sí? Fíjense en que acá dentro del recuadro de la gráfica tenemos esta sumatoria, ¿bien? Que dice mostrar estadística. Si yo hago clic sobre eso, ¿bien? Me sale, digamos, cuál es el comportamiento de esa muestra, de esos datos que ingresé, ¿bien? Entonces, por ejemplo, me sale la cantidad de valores, o sea, los n que ingresé, la media, ¿bien? El sigma, la desviación estándar, ¿bien? Y, digamos, todos los análisis estadísticos que respetan a la variable, ¿bien? Tenemos los valores máximos, mínimos, las varianzas, ¿bien? Si yo estaría solamente sobre estos datos, hago clic acá y me muestra la tablita sobre qué datos estoy hablando en este caso, ¿eh? Y me muestra la lista de los datos de los que estamos hablando, ¿bien? Y fíjense, si yo hago clic, como les decían acá en opciones, que está al lado de la herramienta que tenemos para exportar las imágenes o copiar, acá hay un botoncito que es para opciones, ¿bien? Yo cliqueo acá y me sale las opciones. Acá dice las características del histograma, ¿sí? Bien, entre esas, ¿bien? Puedo tildar lo que es el polígono de frecuencia, ¿bien? Yo tildo acá, me sale el polígono de frecuencia. Y acá queremos tildar la cuadrícula visible como para que veamos cuáles son los valores, el alcance de los valores que maneja, la frecuencia máxima. Bueno, acá podemos poner la cuadrícula para que se visualicen mejor los datos. Acá, por ejemplo, hay otra forma también que podemos trabajar esto, del diagrama de barras,
Y es, si yo selecciono estos datos, ¿sí? Puedo ingresar o lo puedo, para no tener que estar seleccionando, puedo hacerlo desde acá, que tenemos en la parte superior, vieron el diagrama de barra, acá tenemos las opciones de lista, ¿sí? O puedo hacer con botón derecho también desde acá, desde la misma selección. Fíjense que acá tenemos, a ver, permítame, crea, botón derecho sobre la selección, y también tenemos acá, crea lista. Bien, cualquiera de las dos opciones que elijamos nos lleva a lo mismo. Vamos a entrar desde acá y vamos a renombrar esto y creamos la lista. Tengo una nota de alumnos. Y podemos hacer clic sobre las notas y podemos poner también, podemos hacer un nombre de una lista. Vamos a colocar, acá yo coloqué una frecuencia de datos, una frecuencia de la forma en la que se representa estos valores. ¿Bien? Pero hay otra manera, le vamos a poner acá, por ejemplo, una nueva lista que se llame frecuencia. Vamos a poner frecuencia de alumnos de notas. Y vamos a poner igual, ¿sí? Pero yo lo quiero colocar como si fuera una lista. Entonces yo digo que a esta frecuencia la voy a colocar en una lista que diga notas, por ejemplo. Bien. Acá voy a hacer doble clic en frecuencia. ¿Sí? Frecuencia, y ¿qué voy a colocar acá? Dentro de lista de datos brutos, que serían en este caso la lista de las notas de alumnos. ¿Sí? Estos serían mis datos brutos. El nombre de la lista, ¿sí? Voy a colocar con mayúscula nota alumnos y recién voy a hacer enter, que genera la lista. Otra cosa que quería mostrarles, vamos a ver el análisis de la variable, cuál es el comportamiento de la variable. Análisis de variable, voy a seleccionar la tabla y vamos a hacer el gráfico nuevamente, perdón, vamos a seleccionar primero, ¿sí? Análisis de una variable. Pero yo quiero que en este caso me distinga la aplicación que yo estoy trabajando sobre, y acá yo tengo que poner que en realidad no son los datos brutos, sino los datos de frecuencia, ¿bien? Seleccionamos entonces la lista de frecuencia, ¿bien? Y colocamos la manito acá, y hacemos clic sobre la manito para que me refresque los datos, ¿bien? De la frecuencia, ¿bien? Entonces acá tenemos la lista de valores y la lista de frecuencia que se presenta, ¿bien? Y vamos que analice, y me sale el diagrama de barras, ¿sí? Podemos colocar el histograma, ¿bien? Entonces, cerramos esto. Yo quiero mostrarles esto, ¿sí? Un gráfico que hemos obtenido de un profe, que es una construcción, por así decirlo, en este caso, de un gráfico estadístico, en este caso de barras, pero lo bueno de esto es que lo puedo modificar, ¿sí? Lo puedo ir editando, lo puedo ir modificando a mi gusto, y puedo ir viendo de forma viva, o sea, de forma instantánea, cómo los datos van modificando y cómo van impactando en los diversos campos o las diferentes medidas o las cosas que yo quiero analizar. Bueno, yo les voy a enseñar a hacer esto y bien, vamos a comenzar. ¿Sí? Lo primero que yo tengo que hacer, en este caso, voy a escribir puntos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, voy a poner el punto 1.1111, ¿sí? Y ahí está. Y el punto, voy a hacer lo mismo, en este caso, con el otro punto, ¿sí? Ahí está. Bien. Ya tengo dos puntos, los selecciono y voy a arrastrarlos como en cualquier planilla de cálculos y voy a generar 10 puntos, ¿sí? Lo bueno de lo que quiero hacer ahora es que estos puntos van a ser mi guía para el gráfico y después voy a poder modificarlos a gusto. Lo que voy a hacer ahora es crear una lista con esos puntos. Voy a hacer clic derecho sobre los 10 puntos que he creado y me va a aparecer la opción crear, clic derecho y me sale lista, ¿sí? Y hago clic y se me va a crear una
lista, ¿sí? Y ahora voy a hacer una serie de procesos que parecen quizás un poco tediosos, pero son necesarios para poder después trabajar con ellos, ¿sí? Primeramente yo voy a obtener los números correspondientes, por ejemplo, al eje X y después los valores correspondientes al eje Y. Y voy a hacer una lista, en este caso, de los puntos que corresponden a los valores de X. Entonces voy a escribir X y voy a crear mi lista, ¿sí? Voy a sacar los valores, en este caso, de la lista 1, ¿sí? Y le voy a dar Enter, ¿sí? Y si ustedes lo pueden ver, me creó una segunda lista con los valores, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, que son los que corresponden a esto. Y lo mismo voy a hacer, en este caso, pero con Y. Voy a sacar los valores de Y de la lista 1 también, que he creado, ¿sí? Que son los puntos que tengo en la gráfica. Enter. Muy bien. Y lo que voy a hacer ahora es una lista que de alguna forma me va a crear 10 deslizadores de forma automática de los puntos que yo he creado, ¿sí? Pero para eso lo voy a hacer con un comando que se llama secuencia, ¿sí? Entonces escribo secuencia, ¿sí? Bien, secuencia. Y ahora, y aquí hago nuevamente mi secuencia, ¿sí? Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Y después tomo, como hace rato estaba haciendo, los elementos, en este caso de la lista, quiero listar los elementos de la lista 2, ¿sí? Desde la posición J, ¿sí? Bien. Y después, en este caso, quiero recorrerlo de I, ¿ah? En uno, y ya está. Y ahora también quiero los elementos de la lista 3, ¿sí? La lista 3, y bueno, en este caso también lo voy a hacer de la posición J, y ahora pongo desde J en 1, 1 y okay, hasta el 10. Ahí está. Bien. Eso es. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y me crea una matriz, ¿sí? Eso es a lo que queríamos llegar, ¿sí? Bien. Ahí está. Ahora, esos son todos los datos que yo tengo, ¿sí? En este caso, pero están en forma de matriz. Yo voy a usar un comando que se llama aplana, ¿sí? Y ya tengo, ¿sí? Bien, eso es todo lo complicado de esto, ¿sí? Y ahora lo que yo voy a hacer es empezar a poder trabajar con mi gráfico de estadísticas. Bueno, para ello voy a hacer algunas modificaciones en mi vista gráfica. Voy a mostrar la cuadrícula para que podamos ver, ¿sí? Y para que mis puntos se muevan solamente de uno en uno, voy a hacer que la cuadrícula se ajuste por fijación a cuadrícula, ¿sí? Así, solamente este punto va a poder avanzar al 2, al 3, de 1 a 1, ¿sí? Voy a las propiedades del eje, ¿sí? De preferencias. Y en el eje X, por ejemplo, bueno, en este caso voy a trabajar solamente con la rama positiva, ¿sí? Y en el eje Y voy a también a decirle que trabaje con distancia de 1, ¿sí? En el eje de cuadrícula también voy a decir que trabaje con distancia de 1, 1, ¿sí? Si quiero puedo modificar el trazo y el color de la cuadrícula de paso. Muy bien. Ya está, ¿sí? Y ahora, tranquilamente puedo modificar mis puntos, ustedes lo ven, en ese eje nada más, ¿sí? O sea, de 1 a 1, ¿sí? Eso es lo bueno, ¿sí? Y ahora, como decía, hace rato puedo, por ejemplo, ya empezar a crear diferentes gráficos para poder analizar con estos puntos, ¿sí? Voy a escribir tabla de frecuencia, ¿sí? Y ya está, fíjense. Muy bien. Y ahora aquí me pide la lista de datos brutos. Y la lista de datos brutos es la última lista que he obtenido, ¿sí? Que sería la lista 5, ¿sí? Y en este caso me pide un factor opcional que no voy a ponerlo. Y ahí está, ¿sí? Ya está. Y ya tengo la lista de datos brutos, o sea, la tabla de frecuencia, perdón, a través de mis datos brutos, ¿sí? Y qué es lo fantástico es que si yo, por ejemplo, modifico aquí con el punto, estaría modificando la cantidad de frecuencias, ¿sí? Y se impacta ahí en mi tabla, ¿sí? Lo mismo si yo hago, en este caso, el gráfico de barras, ¿sí? Por ejemplo, voy de nuevo aquí arriba a mi barra de entradas, ¿sí? Y escribo gráfico de barras. Y en este caso, yo tengo para trabajar con mi lista de datos brutos, ¿sí? Entonces, acá está, ¿sí? Lista de datos brutos es la lista
la lista 5 es la lista de los datos brutos, y aquí me pide el ancho de la barra. En este caso, por ejemplo, yo voy a hacer un gráfico de ancho de 0,5, ¿sí? Que sería el grosor de las barras, ¿sí? Y en este caso, el factor opcional lo voy a dejar de lado por ahora, ¿sí? Bien. Hago Enter y van a ver que ya me insertó aquí el gráfico de barras, ¿sí? Y vean cómo yo tranquilamente puedo modificar mi barra a gusto, ¿sí? E incluso puedo agregar el diagrama de caja, ¿sí? Pongo aquí arriba, de vuelta en la barra de entradas, diagrama de caja, en este caso ya me está tomando aquí, el diagrama de caja, bueno, y ahí escribo, ¿sí? En el diagrama de caja, fíjense que va a tener estas condicionantes para escribir, ¿sí? Me pide el offset y la escala y la lista de datos brutos, ¿sí? En este caso yo voy a poner, por ejemplo, que me aparezca en dirección del menos 2i, ¿sí? A una escala, en este caso, 0,5 también, y la lista de datos brutos, que en este caso es la lista 5 que he obtenido al final, ¿sí? Le doy Enter, este es el grosor, 0,5, y acá está en el menos 2, ahí está. Y lo bueno de esto es que también una vez que yo, por ejemplo, según los datos que tenga mi gráfica, que yo decida tener, voy viendo cómo va cambiando los valores del diagrama de caja, ¿sí? Bueno, vamos a hacer algunos detalles más, algunas modificaciones para que quede más bonito. Por ejemplo, en este caso, a cada punto, si quiero puedo darle un color diferente para que mi gráfica no sea monótona. Si yo quiero modificar con esta opción, por ejemplo, el color de las barras, me modifica todo el color de las barras, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para que cada barra tenga su propio color? En este caso selecciono la barra, clic derecho, voy a propiedades y automáticamente el programa me tomó, aquí fíjense, no sé si lo pueden ver, a cada barra que yo he creado, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, barra 10, ¿sí? Entonces puedo poner un color a todas las barras o a cada barra puedo ponerle un color diferente, ¿sí? A barra 2 puedo ponerle este color, a barra 3 otro color, y ahí tengo mi barra, ¿sí? Fíjense que aquí me aparece el nombre del punto A1, ¿sí? Pero puedo poner que me aparezca el valor, ¿sí? El valor de la frecuencia, ¿sí? Hago clic derecho, también voy a propiedades, ¿sí? Y en este caso voy a la parte básico donde me aparece el nombre, ¿sí? Donde me aparece el nombre, ¿sí? Voy a ponerle al costado para que ustedes vean. Bien. Y aquí voy a poner donde dice título. En este caso voy a poner pesos, porcentaje. Y en este caso yo quiero decir que me ponga el valor del eje Y, ¿sí? En este caso sería el 1. Y voy a ponerle pesos nuevamente, ¿sí? Pesos, porcentaje y pesos, que es un comando de LaTeX nada más. Y si fíjense, hago clic en otra parte y ya me lo toma automáticamente y tengo el valor, ¿sí? Y fíjense que si yo modifico, el valor también se va modificando. Genial, ¿sí? Puedo hacer lo mismo, copiar esto y ponerlo para cada barra. Y ya queda, ¿sí? Ya quedó mi gráfico. Aquí en la pantalla puedo agregar valores, por ejemplo, en mi línea de comandos puedo, por ejemplo, obtener la media, ¿sí? De mi lista de datos brutos, por ejemplo, de la lista 5, ¿sí? Que sería la lista 5. Y voy a poner en este caso en un texto que diga media, ¿sí? ¿Sí? Media, ¿sí? En este caso, la media es 5. Y lo voy a arrastrar acá a la pantalla. Si quiero también puedo mostrar la mediana, ¿sí? Uy. Esto. Y también la puedo arrastrar para tenerla aquí como referencia. Al modificar los valores, tranquilamente se modifican los valores de las medidas de posición que he puesto. Y ya está. ¿Sí? Si quieren pueden poner aumentar una poligonal con la lista de puntos, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes necesiten pueden ir